Visión País es presentado por Universidad Politécnica y Artística del Paraguay, UPAP. Dale, Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio. Buenas noches, bienvenidos a Visión País. Agradecemos su preferencia. Felices Pascuas a todos los que profesan la religión cristiana. Hoy justamente queremos sumarnos a la fiesta de la Pascua cristiana, pero no podemos entender del todo la Pascua cristiana sin la referencia a la cultura judía. Por eso hoy titulamos nuestro tema de análisis La Pascua, una mirada desde el judaísmo y el cristianismo católico. En el caso del cristianismo, por supuesto, le ponemos el adjetivo porque hoy por hoy también hay distintas corrientes dentro del cristianismo, y para que algunos nos digan por qué en sentido genérico hace el planteamiento cuando hay distintas corrientes. Un dato que no es menor y que quiero poner en perspectiva antes de presentar a los invitados del día de hoy es que Jesús nació, vivió y murió como judío. Me parece que ese no es un dato menor. Eso por un lado. Por otro lado, podemos entender la Biblia sin referencia a la cultura hebrea, a la cultura judía. Otro dato que tampoco es menor. Y si tuviéramos que buscar algún tipo de caracterización entre la Pascua cristiana y la Pascua judía, ¿qué tipo de semejanzas, de analogías podríamos encontrar? Y fundamentalmente, ¿cuál es también la diferencia del Pesaj, que es el término judío con el que se denomina la Pascua, y lo que sería la Pascua cristiana, la resurrección de Cristo? Hoy queremos hacer pedagogía, queremos probablemente muchas de las cuestiones que hemos aprendido durante nuestra niñez o nuestra adolescencia o probablemente nuestra adultez a través de nuestra participación en las liturgias, hemos escuchado, pero no hemos tenido la oportunidad de conocer los argumentos de carácter científico, histórico, teológico. Por eso hemos decidido hoy, en Visión País, sumarnos a la fiesta de la Pascua cristiana, pero por supuesto también tomando como referencia a el Pesaj, ¿verdad?, que es la Pascua judía. Nos acompañan para este análisis el presbítero Víctor Cabañas, sacerdote. Le ponemos sacerdote católico precisamente, a pesar de que creo que no existe otra denominación dentro del cristianismo, ¿verdad? Pero por una cuestión simplemente de especificación. El doctor Víctor Cabañas es un especialista precisamente en Biblia, estudió en la Universidad de Jerusalén durante años las Sagradas Escrituras, digo bien, estamos ante un teólogo muy preparado en Sagradas Escrituras. Muy buenas noches, Paí, como cariñosamente Francisco siempre se los llama. Sí. Y gracias por aceptar la invitación. Gracias a ustedes por la invitación. También nos acompaña el teólogo Gustavo Capsuni. Él es rabino, por supuesto el concepto de rabino sería como el pastor dentro del judaísmo. Muy buenas noches, rabino, y gracias por aceptar la invitación. Muy buenas noches. Gracias a ustedes por la invitación y muy contento de compartir acá con todos ustedes. Vamos a una brevísima pausa. A la vuelta comenzamos nuestro tema que hoy le proponemos, la Pascua, una mirada desde el judaísmo y el cristianismo católico.
¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP. Dale. En NPI, Dante Melgarejo, Carolina Arévalo, Roberto Coronel y Juan Carlos Vareiro ponen la información más destacada al servicio de la gente. Dijo el presidente de la República, él nunca tuvo vinculación con Ueno Bank y después de mucho tiempo, recién ahora deja de tener acciones en este holding. Para él no constituye esto un conflicto de intereses. Además dijo que él no retiró los dividendos, retiró su capital así como había declarado cuando asumió en 2023 la presidencia de la República. Turno mañana, lunes a viernes, 9:30 horas, NPI, donde la información nos conecta con la gente. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP. Dale. En NPI, Dante Melgarejo, Carolina Arévalo, Roberto Coronel y Juan Carlos Vareiro ponen la información más destacada al servicio de la gente. Dijo el presidente de la República, él nunca tuvo vinculación con Ueno Bank y después de mucho tiempo, recién ahora deja de tener acciones en este holding. Para él no constituye esto un conflicto de intereses. Además dijo que él no retiró los dividendos, retiró su capital así como había declarado cuando asumió en 2023 la presidencia de la República. Turno mañana, lunes a viernes, 9:30 horas, NPI, donde la información nos conecta con la gente. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP. Dale. ¿Por qué, rabino, tendríamos que hacer referencia a la Pascua judía como para comprender acabadamente la Pascua cristiana? Bueno, porque independientemente de que la Pascua cristiana tiene quizás un valor teológico diferente a la Pascua judía, digamos que esa última cena que digamos es rememorada en la Pascua cristiana refiere justamente a la noche en la cual Jesús estaba celebrando el Pesaj, la festividad de Pesaj, la Pascua judía. Entonces, de alguna manera de allí uno puede tomar y partir desde esa base un poco para entender el surgimiento de la Pascua cristiana. Ahora, la Pascua cristiana, ¿cómo debemos comprender, Pai Cabañas? Y así como acaba de decirnos el rabino, Jesús era judío, María, los apóstoles, ellos que estaban celebrando el Pesaj, Éxodo 12, y entonces es ahí donde ahora se le da un nuevo sentido, ¿verdad? O sea, el cristianismo, que incluso cristianos se llamaron recién después. Incluso, vamos a decirle, los que le perseguían, o sea, los que no estaban de acuerdo
con esta interpretación que estaban dando estos judíos, este grupo, que para ellos era como una secta que estaba iniciando, ¿verdad? Los seguidores de un tal Kyrios, ¿verdad? Cristo, o sea, el ungido, el Mesías. Y entonces, ante esa situación, después dice, bueno, estos tales Cristos, cristianos, seguidores de un tal Cristo, ¿verdad? Pero tiene sentido solamente desde el Antiguo Testamento para nosotros, ¿verdad? Así le llamamos, ellos le llaman Tanakh, ¿verdad? Toda la Biblia de los judíos. Y bueno, desde ahí entonces el cristianismo lo llama incluso con los documentos de la iglesia últimamente nuestros hermanos mayores, porque es una reinterpretación que ellos están haciendo y diciendo, en Jesús se cumple lo que estaban anhelando o esperando tanto tiempo. Eso es un poco lo que se enmarca en la Pascua cristiana. Queremos aclarar que este programa que se está emitiendo ahora es un programa pregrabado, con 2 semanas de anticipación. Estuvimos justamente grabando para poder compartir el día de hoy con ustedes. ¿En qué consiste la Pascua judía, Rabino? A ver, la Pascua judía tiene diferentes componentes que creo que son muy lindos, digamos, poder compartir, porque obviamente está lo clásico que se conoce, que obviamente es la recordación de la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud egipcia, que de alguna manera no era un fin en sí mismo, sino que todo el sentido desde el comienzo de la salida de Egipto, el pueblo de Israel lo que hace es prepararse durante 49 días en el desierto para recibir luego, que es la festividad próxima, la festividad de Shavuot, la fiesta de las semanas, recibir la Torá. Pero yo le diría que la Pascua judía tiene un montón de particularidades que son muy lindas. Por ejemplo, la noche de lo que nosotros llamamos el Seder. Seder en hebreo quiere decir orden, donde nosotros leemos un texto que se llama Agadá, y es muy lindo porque es una ceremonia, una lectura donde recordamos el éxodo de Egipto, pero de una manera didáctica, es decir, fomentando la pregunta de nuestros hijos, tratando de cambiar incluso el orden normal de nuestras comidas, la bendición del vino, lo que hacemos permanentemente para que nuestros hijos nos pregunten. Y en ese punto también cobra una vital importancia la educación. La educación como una situación vital que la propia Torá dice cuando tu hijo te pregunte, Ki shaluja binja mahar, cuando tu hijo te pregunte mañana, así le vas a tener que responder. Y eso a su vez es un desafío para los padres, que nos preparemos para que cuando nuestros hijos nos pregunten, poder responderles y seguir incentivando las preguntas. ¿Cuál sería la respuesta en esa, o traduciendo la pregunta, qué significaría? Bueno, es decir, justamente cuando el chico ve que estamos transitando esa experiencia en la noche del Seder de Pesaj, en donde nosotros estamos cantando, estamos leyendo, bendecimos pero no comemos, y de repente levantamos un plato, lo volvemos a poner, etcétera, etcétera. Primero incentivar, hacer que nuestros hijos aprendan a preguntar. ¿Cuál pregunta? La pregunta que al chico se le ocurre, es decir, que puedan aprender, que puedan motivarse para preguntar. Obviamente, dentro del texto tradicional nosotros tenemos condensadas 4 preguntas desde diferentes ópticas de distintos tipos de hijos, que también es muy interesante como efecto educativo, apuntar que cada hijo que uno tiene es distinto y que pregunta de un plano, de un ángulo diferente, y el tipo de respuesta que le vas a dar a cada uno también tiene que estar asociada a su capacidad, a su forma de ser y a lo que él realmente requiere. Pai Cabañas, ¿qué se celebra en la Pascua cristiana? Y en la Pascua cristiana lo que nosotros celebramos es justamente la continuidad de lo que está diciendo aquí el rabino, ¿verdad? De la celebración que ellos estaban haciendo, pero que ahora se le da el tinte especial para nosotros, es el hecho de que ellos están diciendo, aquí se ha cumplido
las promesas de parte de Dios para con su pueblo. O sea, esa es la teología central para nosotros los cristianos, ¿verdad? Que nos centramos en la persona de Jesús. Estos discípulos, ciertamente que son números también simbólicos, ¿verdad? 12 apóstoles serían las 12 tribus de Israel. El hecho de que se cumple la promesa de lo que Dios había dicho a su pueblo, es decir, a Abraham, que a través del pueblo elegido, la descendencia, Génesis 12, del 1 al 3, todo esto te habla, ¿verdad? Entonces se hace toda una historia, un camino de salvación. Y entonces ellos lo que están diciendo es, aquí verdaderamente en Jesucristo se ha realizado o se realiza esta Pascua, es decir, este Pesaj, esta esclavitud de la cual nosotros estamos saliendo y vamos hacia la liberación. Para nosotros ciertamente es leer desde un sentido teológico, ¿verdad? Siempre va a ser el sentido teológico como nos presenta toda la palabra de Dios, la Biblia, donde descubren directamente, y bueno, ahora nosotros como pueblo tenemos que entender que pasamos de la oscuridad a la luz, que pasamos de la esclavitud a la liberación, de la oscuridad, etcétera, etcétera, ¿verdad? O sea, todo lo que significa para nosotros una nueva vida. Entonces, el acento es en el hecho de que esta primera comunidad que estaban reunidos en torno a Jesús, ellos entendían, Dios ha cumplido su promesa, ya se ha realizado en la persona de Jesús, ¿verdad? Y sobre todo después hay algo que entra desde ya un movimiento que se llamaba ahí el movimiento apocalíptico, que comienza más o menos con los macabeos y un poco más, el año 170 para abajo, que ellos hablan de un fracaso que había en esa historia de salvación, ¿verdad? Y entonces dice, bueno, Dios tiene que actuar de alguna manera, porque en realidad siempre el Antiguo Testamento para nosotros, ¿verdad? Con ese nombre, Tanakh, presentaba que la liberación del pueblo se tiene que dar a través de la historia nuestra. Somos nosotros quienes tenemos que liberarnos de toda la esclavitud, ¿verdad? No de una intervención tanto de arriba que Dios haga todo por nosotros, sino que entonces por eso es que ellos comienzan a mirar, el movimiento apocalíptico vuelve a insistir mucho sobre una intervención directa de Dios, pero para solucionar todo este aspecto, entonces hablan de una encarnación, Dios que se encarna, porque o si no, sacaría fuera del contexto del Antiguo Testamento, de la promesa de Dios, en el sentido de que somos nosotros quienes tenemos que trabajar. Tiene que haber una encarnación, tiene que haber una historia de salvación. Entonces ellos comienzan a mirar todo y dicen, bueno, aquí en Jesucristo, Dios mismo interviene en su persona y entonces ahora podemos decir que se ha realizado esta liberación, este pesaje, ¿verdad? Pero siempre desde el sentido teológico, que después ellos continúan a predicar, a anunciar, y ahí ellos ya comienzan a escribir sus propios libros, ¿verdad? Hechos de los Apóstoles, y después toda la experiencia también de Pablo, y por eso que se acentúa en el punto en que se dice, aquí se ha cumplido lo que Dios había prometido. Ahora, la historia de la salvación, Rabino, forma parte de la cultura judía y dentro de del concepto de la historia de la salvación aparece precisamente la figura del Mesías. ¿Cómo entiende el judaísmo este concepto de Mesías? Bueno, a ver, para poder empezar a responder esto, yo diría que me parece que es muy importante, digamos, tomando un poco acá lo que decía Víctor, es primero, digamos, entender en la historia del pueblo judío, digamos, lo que significó esto y las problemáticas que las ideas mesiánicas trajeron. Como primera medida, la tradición judía cree, por supuesto, en la venida de el Mashiach, el Mesías, que de alguna manera va a ser quien abra la puerta a la redención. Pero hay un concepto, digamos, que es muy interesante. Yo siempre
quizás soy un poco reiterativo con esto, en cada programa que me ha tocado estar, yo siempre cito la figura de, para mí, uno de los sabios más importantes, si no el más que tuvo el pueblo de Israel, que es Maimónides. Maimónides, él decía y marcaba varias cosas. Lo primero es, no hables tanto del Mesías. ¿Por qué? Porque cuando el Mesías vaya a venir, Dios se va a ocupar de que sea una experiencia absolutamente irrefutable e innegable para todos. Es decir, cuando el Mesías venga, nadie va a objetar absolutamente nada. Va a ser algo que va a ser tan contundente que no va a haber ningún tipo de diferencia para nadie y va a ser aceptado permanentemente. Pero en el mientras tanto, nosotros hacemos mucho hincapié en que tenemos que trabajar nosotros. De alguna manera hay algunas posturas que dicen al Mesías se lo trae. Entonces, en este tiempo y en este momento somos nosotros los que tenemos que hacernos cargo, digamos, del mejoramiento del mundo, tenemos que poner lo nuestro como para que nuestro mundo sea cada vez mejor, y cuando el Mesías venga, va a venir y, como dije recién, va a ser inobjetable. ¿Por qué? Porque precisamente cuando usted analiza la época de lo que era, por ejemplo, el Segundo Templo, que es una época que se caracterizaba por tener muchos grupos apocalípticos. Pero estoy hablando de que, por ejemplo, reconocían a una persona como el Mesías y se acababa todo. Entonces había que ir a la guerra final y eso trajo muchos problemas. Entonces el judaísmo entendió que eso está en las manos de Dios. Por otro lado, para la tradición judía, la figura mesiánica es no necesariamente esa persona que va a venir a hacer un milagro y que va a levantar una mano y van a crecer las cosas como por arte de magia, sino que más bien, y esto lo explica muy claramente Maimónides, él dice, el Mesías va a ser un hombre que va a venir a restaurar el reino de David y que va a tener incluso alguien que espiritualmente lo va a ayudar, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, sintéticamente, no busques magia ni eventos sobrenaturales. Cuando llegue el momento, Dios se va a ocupar de hacer lo que tiene que hacer. Y de esa manera también lo que se evitó es estos desbordes místicos que a veces generaron muchísimos problemas. Bien, a la vuelta de la pausa vamos a formular la pregunta al padre Víctor Luis Cabañas. ¿Por qué Jesús es el Mesías? ¿Cuáles son los argumentos teológicos que sostiene justamente el cristianismo? Brevísima pausa. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. En NPI, Carolina Arévalo y Carlos Gómez te conectan con las informaciones más útiles para el desarrollo de tus actividades. El presidente de la República, Santiago Peña, se pronunció en contra del proyecto de ley que presentaron senadores de Honor Colorado para la creación del Ministerio de la Familia. El mandatario pidió al Congreso no avanzar con ese tema. 2 linces detenidos por extorsión, luego de haber exigido 6 millones de guaraníes a un vendedor ambulante para que trabaje sin problema. Teledía Noticias, lunes a viernes a las 13 horas, NPI, donde la información nos conecta con la gente. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale.
vencido en la cruz, triunfa sobre las tinieblas, la luz, la piedra removida, en el sepulcro estaba. Entraron pero no hallaron al muerto que buscaba. Ha resucitado. ¿Cuáles son los argumentos que sostiene el cristianismo para afirmar que Jesús es el Mesías ahí? Bueno, como estábamos diciendo al comienzo, el argumento principal que ellos están viendo en Jesús, mirándole como Mesías, es sobre todo leyendo todo el Tanakh, donde ellos van mirando los elementos que se encuentran en las profecías, y entonces directamente interpretan, ¿verdad? Y dicen, bueno, aquí en Jesús nosotros vemos que Dios va cumpliendo. Por ejemplo, tenemos algunos argumentos. Primero, el hecho de nacer, por ejemplo, en Belén, de una virgen de la tribu de Judá, porque eso está ahí escrito, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento, y entonces ellos miran, entienden y dicen, bueno, este es un argumento esencial y fundamental, y por eso Jesús, entre comillas, nace, pertenece a la tribu de Judá. Él no es sacerdote, evidentemente, muchas veces la gente, eso por ejemplo, él es según el orden de Melquisedec, o sea, la carta a los hebreos va explicando y va entendiendo y va argumentando elementos muy importantes de lo que las profecías o los escritos del Antiguo Testamento para nosotros, ¿verdad?, Tanakh para los judíos, decían de cómo sería el Mesías, ¿verdad? Y claro, evidentemente que esta es una experiencia que tiene esta comunidad en torno a Jesús. Bueno, tiene muchísimos elementos, por ejemplo, a Moisés mismo, ¿verdad? Lo vemos a Jesús y le dicen que él es el Moisés redivivo. En un momento, incluso hace poco estuvimos leyendo nosotros el momento de la transfiguración, San Marcos capítulo 9, dice que aparece Elías y aparece Moisés a la derecha, a la izquierda, y Jesús en el centro, dice, ¿verdad? Y entonces, todo este aspecto teológico, como para decir, tanto las leyes, Moisés, tanto las profecías, los profetas, que se cumplen después. En un momento dice que desaparece Moisés y desaparece Elías, y la voz famosa, ¿verdad?, de Dios Padre que habla, escúchenlo, como diciendo, aquí se cumple teológicamente, eso tenemos que entender, ¿verdad?, las profecías y las leyes también. Incluso cuando tenemos el discurso de la montaña, Mateo 5, Jesús dice que sube a la montaña y desde ahí las bienaventuranzas. O sea, siempre se está poniendo elementos como un cumplimiento. Moisés que sube a la montaña, que recibe las leyes de parte de Dios y luego se le da al pueblo. Así también Jesús, el nuevo Moisés, que sube a la montaña, que da la nueva ley. Y así, prácticamente todos los elementos que encontramos en el Antiguo Testamento, siempre esta comunidad cristiana, esta comunidad de judíos en ese momento que estaban teniendo la experiencia con Jesús de Nazaret, lo leen como ya un cumplimiento. Y prácticamente todo lo que buscamos vamos a entender como una reinterpretación, le decimos, ¿verdad? Por eso, incluso cuando nosotros miramos un poco el Nuevo Testamento, o sea, nuestros libros posteriores, ¿verdad?, hablan de una relectura, o sea, leer nuevamente todo lo que Dios había prometido, pero como un cumplimiento ya en esta comunidad naciente que interpreta ya la venida del Mesías. No tanto así directamente como una intervención de Dios, que Él mismo va a venir directamente a hacer todo. Eso ellos después, nosotros por lo menos como cristianos de nuevo, lo prolongamos en la famosa segunda venida gloriosa, decimos. El rabino acaba de presentarlo muy bien porque él decía que se crea problemas en una comunidad apocalíptica, porque ¿qué pasa? La comunidad apocalíptica dice, ¿y dónde está? ¿Sucedió o no sucedió? Jesús se murió, ¿y dónde está? ¿Dónde está esa intervención directa de Dios que ahora el mundo ya esté a las maravillas?
Ellos no estaban tampoco viendo eso, ¿verdad? ¿Y qué hacemos? Y comienzan los grupos apocalípticos. Y entonces comienzan a inventar tantas cosas como también hasta ahora entre nosotros muchas veces suceden estas cosas. Los exaltados que miran en todas partes acciones milagrosas, etc. Entonces, si uno entiende bien, más bien aquí lo que ellos estaban viviendo es decir, está en nuestras manos hacer nuestra historia. Decía muy bien también el rabino, nosotros tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir haciendo. No podemos seguir con los brazos cruzados y esperar que todo se cumpla desde arriba. Incluso tenemos las cartas de Pablo a los tesalonicenses, que muchos parece que entendían mal, ¿verdad? Y dice que algunos ya estaban sin trabajar. Pablo les escribe y le dice, el que no trabaja, que tampoco coma, dice. O sea, por decir, Dios ya ha intervenido en nuestra historia, Dios está aquí en medio de nosotros, nosotros tenemos que seguir trabajando, el reino de Dios se va a realizar en la medida en que nosotros entendemos que las promesas de Dios ya se han cumplido y por lo tanto vamos a seguir luchando. Y la segunda venida gloriosa entonces se proyecta como un juicio final, pero que eso solamente también el Evangelio lo explica, solamente Dios lo sabe, dice, ¿verdad? O sea, no tenemos fecha, ni hora, ni día. ¿Quién fue Jesús para el judaísmo? Bueno, para la tradición judía, Jesús fue, como fue dicho acá recién muy bien también por Víctor, que es una persona que nació, vivió y murió como judío. En ese sentido, digamos, nosotros sostenemos que lo que le tocó en vida, digamos, a Jesús fue justamente, y eso es lo que también plantea mucho para nosotros las profecías, un montón de rabinos que fueron asesinados, que fueron colgados, que fueron crucificados, que fueron torturados, y que de alguna manera esos dolores que el pueblo de Israel vivía durante la época del Imperio Romano, de alguna manera están encarnados en cada una de las personas que dieron sus vidas justamente por seguir manteniendo la identidad judía, muchos de ellos también por poder cumplir los preceptos. Los romanos no permitían, por ejemplo, que el pueblo judío cumpliera los preceptos, circuncisión, etcétera, etcétera. Entonces, un judío más que vivió las vicisitudes que vivían los judíos de la época y que de alguna manera también muchos de ellos cargaron con sus vidas sabios muy importantes, pero muy importantes para la vida del pueblo judío, que fueron realmente, digamos, asesinados y torturados de las maneras más duras, más difíciles, que no quisiera nadie, digamos, atravesar. Ahora, ¿por qué finalmente el Sanedrín, ¿verdad? De alguna manera tuvo un protagonismo importante, digamos, en la fase final de la vida de Jesús? Bueno, yo ahí haría una corrección, digamos, muy importante. Porque yo quisiera, digamos, si me permite, aportar algunos datos que es muy, muy importante. Lo primero es que uno tiene que entender que el Sanedrín tenía roles, pero, digamos, como está demostrado y contado en las fuentes judías, las fuentes talmúdicas, no tenía injerencias tanto, digamos, en penas de muerte. El Sanedrín no daba, en esta época que estaban los romanos, penas de muerte, digamos, en la época que es citada, la época antes de lo que era Pesaj. De alguna manera, cuando usted tiene acceso, digamos, a las fuentes judías, los tribunales rabínicos tenían una estrictez. Por ejemplo, en el Tratado de Sanedrín del Talmud se dice que un tribunal, por ejemplo, que dictaba una pena de muerte una vez cada 70 años, se lo consideraba un tribunal asesino, para que se entienda. Si
usted tenía, por ejemplo, el Sanedrín era el tribunal mayor compuesto por 71 ancianos. Si había una pena de muerte en donde, por ejemplo, la votación era 35 en contra de ejecutar a alguien, por ejemplo, y 36 a favor por diferencia de un voto, no se podía aplicar la pena de muerte, tenía que haber 2 personas. Si todos al unísono dictaminaban que, o sea, los 71 miembros dictaminaban que tenía que haber una pena de muerte, tampoco se podía ejecutar la pena de muerte porque se podía llegar a entender que había una intencionalidad en contra del acusado e incluso hasta se llevaba al acusado para que alguien testificara a su favor, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, desde ese punto de vista, a mí me parece que es un dato que quizás durante mucho tiempo se perdió y a lo mejor también nosotros no citamos estas fuentes y que me parece que hubiesen podido, digamos, esclarecer mucho desde esta perspectiva. Pero por supuesto, tenía una preponderancia el Sanedrín porque el Sanedrín, tal como se lo conoce y se lo nombra, era el Tribunal de Justicia Mayor y que de alguna manera ahí, cuando había algún tipo de insurrección que no le convenía a Roma, el Sanedrín tenía que tratar de moverse como para que no terminaran muriendo todos, porque el emperador romano o el procurador que estaba ahí, o sea, veía algo que no le gustaba y morían todos. No es que era una época que era demasiado fácil para el propio pueblo judío, que el pueblo judío tenía una independencia total para tomar decisiones. Por ahí el Sanedrín decía, nosotros decimos que esta persona es inocente, y venía el procurador y decía, a mí no me interesa, y lo mataban a aquellas personas que no les convenía. Bien, a la vuelta de la pausa queremos justamente hablar si la muerte de Jesús se sostuvo más desde una dimensión religiosa o desde un punto de vista estrictamente político. Me parece que esa interpretación teológica es importante conocer. Por eso, de eso hablamos a la vuelta de la pausa. Ha resucitado, ha resucitado, ha resucitado. Jesús quebró el poder del pecado, le ha ganado a la muerte, le ha ganado a la muerte, le ha ganado a la muerte. Jesús es rey victorioso por siempre. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. Porque el mundo legal es un entorno bastante complejo, el doctor Ricardo Saciain buscará la verdad en cada interrogante. Hoy nosotros nos encontramos con una problemática que en la región están faltando médicos, tenemos una distribución inadecuada de los médicos en toda la región y acá es muy importante la presencia y el trabajo conjunto con los ministerios de salud locales. Es importantísimo la rectoría de un ministerio de salud fuerte y que nosotros podamos estar en la mesa de toma de decisiones para trabajar sobre el perfil de nuestro egresado. Legalmente hablando, domingo 21 horas, NPI, donde la información nos conecta con la gente. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. En NPI, Patricia Vargas, Juan Carlos Vareiro y Freddy Valenzuela te traen las primeras noticias del día. La confirmación de citas, aplicado por el IPS
se comunicarán contigo a través de un mensaje de texto, a través del cual vos tenés que decir si confirmás que te vas a ir. Si vos no confirmás, liberarán ese turno. Para que empieces la jornada bien informado. Presidente, la situación con Brasil, ¿tuvo la posibilidad de conversar con Lula sobre esto? No hablé con el presidente Lula, han habido conversaciones a través de la Cancillería. Yo creo que nosotros debemos defender la soberanía del Paraguay al costo que sea. Buenos días, Paraguay. Lunes a viernes a las 7 horas, NPI, donde la información nos conecta con la gente. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. Ha vencido la muerte, la ha vencido en la cruz. Triunfa sobre las tinieblas, la luz. La piedra removida en el sepulcro estaba. Entraron pero no hallaron al muerto que buscaba. Ha resucitado, ha resucitado. ¿Cuáles fueron las razones para decidir la muerte de Jesús en la cruz? ¿Hay argumentos religiosos? ¿Hay argumentos políticos? ¿O ambas argumentaciones se utilizaron o solo una de ellas, Pai Cabañas? Y ambas de ellas, las dos. O sea, tenemos que ubicarnos, ¿verdad? Porque algunas veces nosotros podemos apresurarnos mucho, ¿verdad? En decir esto fue así. Entonces nos volvemos fundamentalistas. Recordemos que el Nuevo Testamento para nosotros, cuando se escribe la muerte de Jesús, ciertamente se carga mucho también las tintas sobre una comunidad, del Sanedrín, incluso después Hechos de los Apóstoles, que los discípulos son golpeados, son llamados, son encarcelados, etc. Pero tenemos que ubicarnos que esto se está escribiendo más o menos en el año 90 después de Cristo, 90, o sea que pasó mucha agua bajo el puente, decimos nosotros. Entonces ya había tirantez entre el judaísmo y el cristianismo. Por eso que también cuando se escriben los evangelios, San Marcos se escribe en el 70, Mateo en el 80, Lucas en el 90, San Juan ya en el año 100. San Juan es el que es más irónico y muy duro con la comunidad judía, ¿verdad? Porque Jesús era judío, los apóstoles eran judíos, las comunidades le llamaban judeo-cristianas, porque están viniendo los judíos, son los que conocen muy bien las promesas, ¿verdad? Tanakh, todo eso. Entonces, ellos lo que estaban predicando decían, ya se realizó, ya vino el Mesías, ¿verdad? Y entonces existían problemas entre estas comunidades. Y claro, ¿qué sucede cuando tenemos problemas entre nosotros? Uno le tira un poco el fardo, vos sos el culpable. Como dijo aquí Gustavo demasiado bien, el Sanedrín no podía y no tenía autorización para matar a nadie, absolutamente. Pero tenía un gran poder, como decía, entre lo político y lo religioso, e incluso en llevar adelante la política y la religión, los dos elementos que ya desde el año, prácticamente la gran sinagoga que le llaman el tiempo histórico del 350 para abajo, es la cuestión religiosa la que toma el poder. Entonces son los sacerdotes, son los que tienen el gran poder político y religioso. Pero bajo, en ese momento estaban los griegos en el 333, después hay una cierta liberación con los macabeos, que realmente se liberaron de todo poder político, pero después viene Roma de nuevo. Entonces ellos tienen que hacer también como hacemos nosotros en toda política. Los famosos saduceos eran los que tenían un poco de dinero, y entonces si se ponían mal contra los griegos, o después contra Roma, le mataban y chauché. Entonces tenían que cuidar también el pellejo y su economía y todo lo que sea. No podían actuar simplemente por capricho o por lo que sea. Bueno, entonces todos estos elementos van surgiendo. Y ahí es que surge el movimiento cristiano. Y entonces, como cuando comienzan a escribir, ellos se dan cuenta de que hay una tensión entre los dos grupos
y se carga un poco las tintas, evidentemente, que son ustedes los culpables, porque ustedes son los que le presentaron ante Pilato. Por eso es que fueron junto a Pilato, porque ellos no podían. Entre comillas, después, en las cartas o en las reflexiones posteriores, dicen, por envidia, o en los discursos de Pedro, Hechos de los Apóstoles, siempre encontramos eso. Por envidia de ustedes lo llevaron junto a Pilato. Pilato al mismo tiempo no sabía qué hacer, no encuentro culpa, se lava las manos. O sea, todos estos elementos ellos lo presentan cargando un poco las tintas, pero por eso es muy difícil entender bien, porque es una cuestión más bien teológica, ¿verdad? Pero con una situación de tensión posterior. La cuestión es, sí, históricamente que Jesús muere en la cruz, ¿verdad? Entonces por eso a Jesús que se le está presentando como un sedicioso. Era el problema que entonces los romanos no querían saber nada. Entonces si viene alguien que se pone, si tú le dejas libre, eres amigo del César. Y el que es amigo del César, entonces Pilato no quiere perder su poder. Él es gobernador, algo tengo que hacer. Si me delatan, como después sucede también lo mismo con Pablo, porque Pablo cuando se encuentra ahí ante gobernadores, primero ante Félix. Félix un poco procura zafar, lo deja 2 años libre, pero después cuando viene Festo quiere congraciarse, dice, ¿verdad? Y justamente aparece de nuevo ahí el Sanedrín, ¿verdad? Y entonces dice que lo acusan a Pablo, etc. Y él apela al César. O sea que siempre se presenta como una situación también política. Pero por eso te decía, ambos los dos decimos nosotros, ambos los dos. Y eso es un poco, ¿verdad? Lo que por lo menos se narra en lo que nosotros tenemos en nuestros libros religiosos. Eso es lo que se presenta, ¿verdad? Ahora lo que decía Gustavo es muy interesante, porque cuando uno mira también las fuentes judías, uno tiene que también mirar un poco desde ahí. Claro. Y los estudios científicos, los estudios religiosos, cuando uno va en profundidad, entonces tiene que balanzar estos elementos. La teología es tan importante porque permite precisamente la hermenéutica, es decir, la interpretación. Y esa interpretación, sin lugar a dudas, tiene una base, y esa base, a su vez, es la cultura, es la historia. Digo esto porque en estos últimos tiempos han surgido infinidades de religiones que imposibilitan que se sientan en una mesa y que se puedan poner de acuerdo. Cuando todos invocan a Dios, uno dice cuántos dioses hay. Y cuando mira el fundamento del credo de esas religiones, todos son monoteístas, ¿verdad? O sea, hay un solo Dios. Solo Dios, ¿verdad? Claro, un solo Dios. Y el problema es que, reitero, cuando no hay teología, es que aquellos que evidentemente hablan de su Dios, el resto está en el error o en la falsedad. Desde ese punto de vista, Rabino, más allá de las diferencias entre el judaísmo y el cristianismo, diferencias en términos de interpretación teológica, y como señalaba el país Cabañas, bueno, las documentaciones de la Iglesia Católica, finalmente hay un reconocimiento hacia el judaísmo como el hermano mayor, sin lugar a dudas, ¿verdad? Pero ¿es posible pensar en algunas características comunes? ¿Y cuáles serían esas características comunes entre el cristianismo y el judaísmo? El cristianismo que tiene teología. Bueno, a ver, es una pregunta muy interesante. Yo creo en lo personal que, por supuesto, la búsqueda de Dios me parece que es un valor fundamental. La búsqueda de cuidar al prójimo me parece que es fundamental. Hace muy poco tiempo, a finales del año pasado, nos tocó como comunidad judía participar junto con también integrantes de una iglesia y payamédicos. Fuimos a distintos hospitales, por ejemplo, a darle, digamos, a los chicos regalos y de alguna manera lo que nos hermanó era esa búsqueda de bien común, entendiendo que
si bien nosotros los judíos no celebramos Navidad, pero hay un montón de chicos que sí, y por qué nosotros no íbamos a hacerlo, sobre todo que para nosotros es Hanukkah. Entonces, tenemos muchos puntos en común, pero el mayor desafío a mi criterio es que nosotros podamos aprender a que, si bien el Dios es el mismo, los caminos pueden ser distintos, y que no necesariamente por ser esos caminos de búsqueda, ritualmente hablando, son distintos, no nos tengamos que cuidar, no nos tengamos que respetar y no tengamos que reconocernos entre nosotros. Y sobre todo me parece que ese, a mi criterio, tiene que ser el mensaje. Es decir, yo no necesito que el otro piense como yo y haga las cosas exactamente igual que como las hago yo, para quererlo y para respetarlo. Me parece que el verdadero amor está entre opuestos. Y me parece que esa situación de querernos y respetarnos entre opuestos, lo pongo entre comillas, es lo que nos ayuda también a entender que somos humanos y que así como tenemos diferentes gustos humanamente hablando, también somos distintos en determinadas cosas de nuestra fe y eso no nos convierte en enemigos. Se nos fue el tiempo. Muchísimas gracias, Pai Cabañas, por colaborar con nosotros hoy y fundamentalmente por ilustrarnos a comprender la Pascua cristiana. Antes de despedirme, solamente lo que Gustavo decía y que justamente Pablo dice tal cual. Eso tiene que ser lo que nos tiene que unir. Él habla del cuerpo. Todos somos diferentes, dice, pero es un solo cuerpo. Y entonces, en la diversidad tenemos que encontrar la unidad. Y eso es lo importante. No todos tenemos que pensar de la misma manera, porque él hablaba también de la ritualidad, porque cada uno de nosotros tal vez en nuestra cultura, en nuestra formación tenemos ritualidades diferentes, pero apuntamos al mismo objetivo. Y eso es lo esencial. Muchísimas gracias, Rabino, por ilustrarnos también hoy respecto de la tradición y cultura judía. Un gran placer, les agradezco mucho, es un honor haber estado acá. Quiero mandar un saludo a todos los hermanos cristianos, felices Pascuas. Nosotros estamos transitando, digamos, también nuestra finalización de Pesaj, así que Pesaj Kasher Besameach para todos. Y bueno, quiero mandar un caluroso saludo a todos y que podamos siempre tener paz. Vamos a una brevísima pausa. A la vuelta presentamos nuestra conclusión. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. En NPI, el mundo empresarial y el artístico tienen un espacio de encuentro. Aitana trabajó con Mike Towers para la canción Sentimiento Natural. Es una colaboración súper interesante porque une dos mundos completamente distintos a través de un tema fresco con una letra que contiene muchas emociones. Pequeñas cosas como estas, protagonizada por Cillian Murphy y Emily Watson, aterriza también a Paraguay presentando una historia conmovedora de valentía y justicia en tiempos de depresión. NPI, empresariales y espectáculos. Domingo 22 horas. NPI, donde la información nos conecta con la gente. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. En NPI, el equipo titular del mediodía nos mantienen conectados a los deportes, capitaneados por Marcelo Burgos. Con la sólida campaña del Gumarelo, que volvió a ganar y justamente contra uno de esos equipos que realmente tenía que dejarlo afuera del campeonato. Hacemos juntos el análisis más preciso. Libertad, está muy sólido arriba. Ya lo dejó afuera, como decíamos, Cerro después de este triunfo del sábado, pero el único que por ahí le puede hacer tambalear la cosa y encima hay un enfrentamiento directo es Guaraní. Otra vez Guaraní, los dos partidos de este año
le gana a Olimpia. Entretiempo, lunes a viernes, 12 horas, NPI, donde la información nos conecta con la gente. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. Jesús quebró el poder del pecado, le ha ganado a la muerte, le ha ganado a la muerte, le ha ganado a la muerte. Jesús es rey victorioso por siempre, por siempre, por siempre. Jesús es rey victorioso por siempre. Hemos analizado el tema la Pascua, una mirada desde el judaísmo y el cristianismo católico. Muy interesante la perspectiva planteada precisamente por el rabino que nos acompañó durante el desarrollo de nuestro programa y el sacerdote católico. ¿Qué es lo que señalaba sobre todo el sacerdote católico? Que precisamente el cristianismo, digamos con sus distintas creencias, obviamente ha recibido toda la herencia del judaísmo. Por eso se le considera al judaísmo como, digamos, el hermano mayor. Y en ese sentido, también habíamos dicho que precisamente Jesús nació, vivió y murió judío. Vale decir, el Pesaj, que es el concepto traducido al español que sería la Pascua judía, celebró Jesús en la última cena con sus discípulos. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre el Pesaj, va a decir, la Pascua judía y la Pascua cristiana? Está justamente en la interpretación teológica. Mientras que para los judíos la Pascua es la fiesta donde se celebra la liberación de la esclavitud de los egipcios hacia la tierra prometida. Precisamente la Pascua cristiana es, en términos teológicos, es el paso de, digamos, la muerte o de la vida biológica, la muerte, a, digamos, a la resurrección. El concepto de resurrección es un concepto que está muy vinculado, obviamente, con la Pascua cristiana. Entonces, en ese sentido, más allá de que uno confiese su fe, digamos, a través del judaísmo o confiese su fe a través del cristianismo católico, simplemente estamos hablando de dos vías que conducen a un mismo fin o que convergen en un mismo punto. Las dos religiones, tanto el judaísmo como el cristianismo, son religiones monoteístas. Por tanto, lo que nos decía tanto el rabino como el sacerdote católico, hay demasiados puntos en común entre estas dos religiones y no tiene razón de ser que el uno imponga al otro sus creencias. Mejor mirar el punto donde convergemos. Por eso precisamente es posible el diálogo entre el judaísmo y el cristianismo. En ese contexto, precisamente el judaísmo también está celebrando la Pascua. En esta ocasión, en este 2025, coincide la Pascua judía con la Pascua cristiana. Por eso, nuestras felicitaciones también a todos los judíos, felices Pascua, y por supuesto, a todos los cristianos y particularmente a los cristianos católicos, felices Pascuas. Que realmente este momento que significa para el cristianismo en general y el cristianismo católico la resurrección sea un momento de análisis y reflexión sobre nuestra propia existencia y que el concepto de resurrección nos permita renacer en el sentido de superar, digamos,
aquellas cuestiones que muchas veces nos planteamos en nuestra propia existencia y que creemos que desde la fe se puede dar respuesta a algunas cuestiones que hacen al sentido de nuestra existencia. Felices Pascuas para todos. Agradecemos su preferencia, que todos tengan un buen inicio de semana. Buenas noches. Visión País es presentado por Universidad Politécnica y Artística del Paraguay, UPAP, Dale, Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio.